indígena maya de Guatemala nos acompañe en la ceremonia espiritual. Así que damos el pase a Ana, por favor. ¿Sí me escuchan? Correctamente. Bueno. Soqa ushqatkata ishaqime masaq qaqapan juntz'ep qaqarwa panala ruk'uxlaq'arlo qapaqare rik'uxaq'al uxulew xiye kak'acharik hoj untera y que xiye qano'oj ja'ar. Muy buenos días, hermanas y hermanos de los diferentes puntos cardinales. Vamos a iniciar nuestra reflexión del día dentro de la cosmovisión maya. Sabemos que la riqueza ancestral de toda la diversidad de los pueblos originarios, cada uno practicamos nuestra espiritualidad, todo relacionado a la madre naturaleza, y hoy que es el quinto seminario virtual, esto es un momento de que todas y todas podamos conectarnos desde los espacios. Ya lo dijo la hermana Hortensia, hay varios retos y desafíos. La REMIR está realizando un trabajo bastante arduo para poder llevar propuestas y que se escuche nuestra voz en la COP16 en Cali, Colombia. Y para esto, pues vamos a agradecer y con el permiso del Nahual 6 de las energías CAN, vamos a pedirle protección para aquellas mujeres que están en las comunidades, las hermanas, jóvenes, abuelas, sabias, que están luchando cada día por el respeto de la madre naturaleza, por cada una de nosotras que estamos en este seminario, por cada una de las mujeres, hermanas indígenas y hermanos también que van a ir a la COP. Sabemos que no es un trabajo fácil, pero con las energías del creador y formador, pues ellos nos van a ayudar a decir las mejores palabras. Para un contexto un poco, los nahuales, ¿qué significa? Y este día, los nahuales mayas o nahuales significan la energía, el espíritu o fuerza de los seres y elementos de la naturaleza. Según desde nuestra cosmovisión maya, son símbolos que representan y vinculan a cada persona con el ecosistema, creando así el equilibrio. Equilibrio que nosotros necesitamos tener con la madre naturaleza, equilibrio también que muchas veces pues perdemos, ¿verdad? Por varias razones. Los medios de comunicación muchas veces nos desequilibran en cuanto a cuál es el rol realmente de los pueblos y las mujeres que tenemos un rol muy importante. Además, es importante saber que hoy en el calendario maya, el can simboliza la serpiente, simboliza la fuerza, la justicia, la paz y la verdad. Y nosotros, todos los pueblos originarios, anhelamos esa justicia. Habla también el tercer objetivo de la distribución justa y equitativa de los beneficios de la biodiversidad, que se derivan de la biodiversidad, y justamente necesitamos esa justicia, ese equilibrio para los pueblos originarios y para los pueblos indígenas. Así que con esta vela que aparece acá con los altares, y aquí también está nuestra ofrenda del encuentro regional que tuvimos en Panamá, las que pudimos estar ahí, pudimos sumar varias semillas, que estas semillas puedan germinar, puedan tener ese potencial. Ahí va todas las energías de nuestros hermanas y hermanos que estuvimos ahí en Panamá. Así que con esta reflexión, pues damos por finalizado e iniciar el quinto seminario virtual. Tiochtita, Tiochtinat, Jonachiam, Oshin, Kehampach, Tuunlat Achariklo. Tiochti, abuela Can de la A, Te, Akal, Iha, Tiochti. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias, estimada Ana, por esta ceremonia, por siempre acompañarnos. Para los que han llegado, les informamos que tenemos la traducción simultánea al inglés y al español para que puedan
cambiarse en el momento que nuestros oradores hablan. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida de nuestra co-coordinadora regional de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, nuestra hermana María Eugenia Choque, ella es aymara de Bolivia. Adelante, María Eugenia. Nairakatama suma aruntawi take chuimampi, hilatanaka, kuyakanaka, wakisiwa hichuronja, parlaña, hiwas toqueta, hiwas amuyumpi, hiwas chuimampi, hiwas lupimpi. Muy buenos días, hermanos y hermanas, darles la bienvenida a este quinto, vamos a decir, encuentro, diálogo, seminario en línea, titulado Fortalecimiento de Capacidades y Conocimiento de las Mujeres Indígenas y Jóvenes Indígenas rumbo a la COP16. Este seminario en línea, y así también como los otros, hemos venido hablando, tocando, reflexionando sobre diferentes temas que hacen al trabajo de la COP16. Nos espera un arduo trabajo en la COP16 y darles todo el ajayo, el ánimo, el espíritu para que nuestros hermanos y hermanas, pues quienes van a estar de manera presencial y también quienes vamos a seguir de manera lineal en Zoom, estamos conscientes de que es una tarea difícil, sin embargo, de vital importancia para los pueblos indígenas, porque también este esfuerzo pues, que hacemos como Red de Mujeres Indígenas, ¿no? Y en apoyo también, gracias al apoyo que nos brindan, Land Life y también el FIMI, se hace posible estos espacios de fortalecimiento, de participación para los jóvenes indígenas y las mujeres indígenas. Tocamos temas como el tema de fortalecimiento de participación en estos espacios nacionales, locales e internacionales, el fortalecimiento de capacidades, ¿no? De las mujeres, de los pueblos indígenas, de la juventud indígena. También nos da la oportunidad de estos talleres, el de fortalecer los conocimientos tradicionales, el de fortalecer nuestras experiencias en aquello que es el diálogo permanente con la madre naturaleza, con la biodiversidad. El rol importante de las mujeres en la recuperación de las prácticas o en la realización, en el fortalecimiento de las prácticas culturales, ¿no? Agradecer a la hermana Ana por la ceremonia. Y ahí podemos ver este diálogo constante con la madre naturaleza, este diálogo permanente, este diálogo que fortalece el espíritu, el ajayu de los pueblos. Asimismo, el tema de fortalecimiento de participación de las mujeres indígenas con nuestros propios pensamientos, enfoques, visiones, capacidades y también en aquello que viene a ser a diario esta relación muy estrecha con la madre naturaleza. Agradecer a la Pacha, a la Pachamama, a la Madre Tierra, a nuestras deidades locales, nacionales, ¿no? Que nos permiten este diálogo. Y quiero agradecer también a los ponentes, ¿no? Que nos van a mostrar el tema de lo que es el alcance de los pueblos indígenas en la movilización de recursos financieros. Entonces, muy de veras agradecerles por esta oportunidad a todos y todas. Muchas gracias. Jayaya. Jayaya, muchas gracias, querida María Eugenia, por tus palabras, siempre son importantes. Bueno, y para entrar
en materia, bueno, antes de continuar, le informamos que esto está siendo grabado, como ha sido en los anteriores webinars, se les va a enviar un correo electrónico con la grabación de esto, con la documentación y las presentaciones que tengamos. Así que no se preocupen, todo les llegará. Y vamos a comenzar entonces con el tema de hoy día, que es la movilización de recursos, tema que se tratará también en la COP y tema que nos preocupa bastante a los pueblos indígenas y a las mujeres indígenas. Y tenemos dos invitados, grandes amigos también. Tenemos a Ransom Karmuchu, él es fundador de Mikia, Kenia, que es Mi Conocimiento Indígena en Acción. Él es miembro del grupo de trabajo del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad y co-coordinador del grupo de trabajo sobre mecanismos financieros y movilización de recursos. Él es quien ha estado un poco a la cabeza en lo que es las discusiones del Convenio de Diversidad Biológica en estos temas. Y él nos hablará sobre las decisiones del Marco Mundial de Biodiversidad y la movilización de recursos para los pueblos indígenas. También nos acompaña Casey Voss, él es de T. Christensen Fund, él se incorporó el 2021 como director de estrategia global, aporta más de una década de experiencia y conocimientos de la defensa de los derechos indígenas, la concesión y participación de subvenciones, la creación de redes para temas medioambientales. Desde que se incorporó a, a este organismo, ha aumentado la cantidad de subvenciones globales a organizaciones lideradas por indígenas, ha aumentado el apoyo a los fondos liderados por indígenas y desempeña como líder en The Christensen Fund con el compromiso de tenencia forestal para los pueblos indígenas y las comunidades locales, con un valor de, como ya sabemos, de 1.700 millones de dólares que se firmó en la COP16, en la COP26 en Escocia. Y recordemos que es un tema que muchos están tratando hoy día, así que será un placer poder escucharlos, ¿no? Antes de incorporarse a este organismo, Casey fue director ejecutivo de Landslide, organización que siempre nos ha apoyado a los pueblos indígenas y principalmente a las mujeres indígenas. Es una organización global dedicada a apoyar la autodeterminación de los pueblos indígenas y con él vamos a tratar la temática de los pueblos indígenas, sus retos, la movilización de recursos. Entonces vamos a comenzar con nuestro hermano eh, Ransom, y luego continúa Casey y luego vamos a tener la oportunidad de hacer todas las preguntas y vamos a tener las respuestas. Adelante, Ransom. Y les pido por favor que podamos cambiarnos para poder escuchar la traducción bien. Ransom, ¿está por ahí? Hi everyone. Yeah, I hope you can hear me. Hola con todos, sí estoy aquí, espero que me puedan escuchar. Okay. My name is Ramson Karmushu, as Mi nombre es Ramson Karmushu. said, and I come from Kenya. Como me ha presentado ya la hermana, vengo de Kenia. Recientemente empecé una organización de acción indígena y de diferentes paisajes naturales indígenas, que ha sido para nosotros un desafío esta organización. Estoy tratando de compartir mi pantalla en este momento, si me dan un momento. You are going to share a presentation, Ransom? Yeah, I wanted to, but it's Ransom okay. va a I compartir una was presentación, sí, thinking pero no sé por qué no puedo compartir la Anita, can you add him presentación. as a co-host? Anita, ¿puedes por favor agregarlo como co-host? Ya, ya tienes ahora acceso. Estás como co-host. ¿Puedes, por favor, verificar? Can you please verify if No, you...
It doesn't really come. Maybe I would share to No me deja maybe compartir la pantalla. my Tal points. vez yo puedo discutir simplemente mis puntos, lo que iba a decir, Thank you sin again compartir la for pantalla. giving me Muchas this gracias por opportunity darme esta to talk with oportunidad you about de the dirigirme a resource ustedes mobilization sobre la structures movilización and de mechanisms recursos y mecanismos of the structure. financieros. Yeah, I think yeah, it is. Is it coming? ¿Pueden ver la pantalla? Aún no. Ahora viene. Yes. Ahora sí. Adelante, está en la pantalla. My screen is too slow. I can't even see my Disculpas, screen. mi pantalla está muy lenta, ni siquiera puedo ver mi pantalla. Are you still seeing my screen? ¿Todavía pueden ver mi Yes, we pantalla? do, Ramson, Sí, sí la podemos ver. but not the PPT. Vemos la pantalla, pero no la presentación. I can't see my own screen, but Yo no puedo ver mi propia pantalla. Do you want to share with me the PPT? I can share with you. Si deseas, me mandas a mí la presentación y yo puedo compartir la pantalla desde aquí. I lost it. أحب. Hello, guy. Hello, how you doing, guys? So we're gonna talk about Jesus Christ. Let me. Bueno, quizás mientras Ransom pueda compartir bien. Lingango le gole guacha, lingango, lingango le gole guacha, lingango. Nah, man, that's bad. Don't do it. You're interrupting the meeting, man. Bueno, yo creo que mientras Ransom soluciona el problema que tiene, podemos entonces darle la palabra a Casey y pronto continúa Shut Ransom. the fuck up! ¿Sí? Sí. Muchas gracias por todas las energías y la fuerza de nuestros hermanos. Entonces les damos la palabra a Casey Singalukarta que le quebata, singantuta de y luego puede continuar Ransom. Adelante, Casey. Thank you, Hortensia, and to all the organizers for inviting me Muchas to this gracias, important Hortensia, dialogue. y a todos los organizadores para invitarme a este diálogo. It's an incredibly Para important mí, discussion realmente as we considero move que esta es into una our discusión increíblemente very importante a international medida que conference, pasamos a dos COP16 reuniones with CBD and muy Cali, and importantes, for COP16 de COP29 CBD in en Azerbaijan. I Cali think y COP29 en these two COPs Azerbaiyán. present Estas dos incredible COPs opportunities for presentan indigenous peoples and oportunidades other increíbles para allies los pueblos indígenas to y para otros further aliados reshape the discourse para on direct poder funding to cambiar y indigenous tratar de peoples darle forma organizations. a lo que es el As we all financiamiento know, directo de the las organizaciones $1.7 billion indígenas. Como todos funds for sabemos, climate en los talks and tropical 1.700 forests pledges millones de dólares and que se emphasizes ofrecieron pledges only for tropical forests. para bosques tropicales, y quiero Indigenous enfatizar peoples have been solo vocal para bosques voice for highlighting tropicales. this
se resaltó a los pueblos indígenas y a las comunidades locales como actores críticos para que se cumpla con esa misión. Lo que se ha prometido más recientemente dice que solamente 2% del financiamiento va directamente a los pueblos indígenas y las organizaciones de las comunidades locales. Por lo tanto, cuando se ve la diferenciación entre los pueblos indígenas y las comunidades locales, yo diría que están en menos del 1%, muy por debajo del 1%. Y cuando vemos lo específico de estos números con mayor detalle, será incluso menos su representación. Entonces, hay mucho que hacer para apoyar directamente a los pueblos indígenas y a las organizaciones de las comunidades locales. Ahora, este ofrecimiento es más de 2.000 millones de dólares y va a concluir en el 2025, a finales del próximo año. La pregunta es, ¿qué sigue? Ver otro ofrecimiento internacional, ¿va a ser otra vez sobre bosques tropicales u otros ecosistemas interconectados? ¿Va a apoyar más directamente a los pueblos indígenas y a las comunidades locales? Yo creo que todos los líderes y participantes en esta llamada tienen que ser mucho más vocales y enunciar qué tipo de ofrecimiento desean, porque estoy anticipando que los donantes van a crear otro ofrecimiento y que esto va a estar vigente en los próximos 5 años. Y es críticamente importante que nosotros seamos muy dirigidos y específicos en qué es lo que desean los pueblos indígenas y algo que valore otros ecosistemas y obtenga más financiamiento directo para sus organizaciones. Entonces, cuando todos entremos al COP16 y al COP29, y les agradezco muchísimo por sus esfuerzos y su liderazgo, y espero poder hablar con ustedes en conversaciones futuras sobre cómo podemos utilizar de mejor manera estos espacios hacia el futuro. Muchas gracias, Hortensia. Muchas gracias, Casey. Preguntamos si Ransom está disponible ya. Ransom. Allow me to talk without sharing my screen. Por favor, permítanme hablar con ustedes sin compartir la pantalla. Thank you very much. Muchas gracias. Just as Casey have said, Y como Casey acaba de decir, sí, yo voy a contarles un poco sobre la movilización de recursos y los mecanismos financieros desde antes del la COP15 y después. Voy a hablarles un poco sobre nuestro propio trabajo. Lo que hicimos antes de la COP15, tuvimos un número de discusiones con los líderes internacionales sobre la biodiversidad y estábamos hablando en términos del financiamiento que le llegue a los pueblos indígenas y a las comunidades locales que eran los actores en el terreno para la implementación de las medidas de conservación de la biodiversidad. Antes de la COP15, trabajamos en negociaciones y discusiones de financiamiento directo para que alcancen a las comunidades locales. También estábamos teniendo diálogos sobre financiamientos incluyentes para que lleguen a los pueblos indígenas y a las comunidades locales de todas las regiones, así como para incluir a todos los ecosistemas. Financiamiento que sea consistente en su entrega y parecido o similar en cantidades, en montos. Al mismo tiempo, estamos discutiendo también las discusiones de financiamiento y movilización de recursos y desarrollo de mecanismos financieros, que tenía que haber una participación completa y efectiva de los pueblos indígenas en estas discusiones de movilización de recursos para poder decidir cuáles van a ser los mecanismos financieros que van a gobernar este financiamiento. En la misma vena, hemos visto nosotros que en Kim teníamos un lenguaje muy incluyente que incluía a los pueblos indígenas y a las comunidades locales y con un número de metas y objetivos, hablando sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales en la estrategia de implementación del KMDBF. Específicamente, esto fue una meta incluyente que estaba permitiendo ser muy elaborada y con idiomas
movilización de recursos, movilizando recursos de alrededor de 20 millones de dólares y llegando a tal vez 1.000 millones de dólares para el 2030. También hablamos sobre otros mecanismos y otros aspectos, tales como mecanismos para compartir beneficios de la biodiversidad. También hablamos sobre el medio ambiente y los salvaguardas sociales. Y esto fue con el lenguaje, como les decía, una redacción muy incluyente que consideraba también a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. Hubo un número de decisiones que se adoptaron en el KNDPF y una de las decisiones fue la decisión 57 que habla sobre la estrategia de movilización de recursos para movilizar recursos para la implementación del KMDPS, también creando un comité de diversidad para la movilización de recursos con un comité asesor para la movilización de recursos. También se tomó una decisión clave que tuvo un aspecto de movilización de recursos, que era la decisión 59 sobre el secuenciamiento de datos y la información, y era sobre los recursos generados a través de la utilización de secuencias digitales generadas a partir de la biodiversidad y el aspecto de obtener financiamientos para esos recursos. También se discutió el mecanismo de beneficios, a donde los pueblos indígenas y las comunidades locales son claves. La decisión 1515 tiene como objetivo el mecanismo financiero que creó el fondo del JEF como un marco mundial de financiación de biodiversidad que iba a funcionar hasta el 2030. Con todos estos esfuerzos tuvimos el EBFF. La decisión 1515 también dio la dirección al JEF a que cree un mecanismo financiero para la implementación expedita e incluyente. Y el JEF creó este mecanismo en un tiempo muy corto. Hasta el junio del 2023 ya había sido creado y fue lanzado en la Asamblea General de JBF en Vancouver, en donde la capitalización empezó de inmediato. Un tema clave que realmente era muy importante es que el YPF en el JEF tenía la aspiración de 20%. Es decir, que el 20% del fondo iría para apoyar a las iniciativas de pueblos indígenas y comunidades locales. Y este era un logro clave para los pueblos indígenas y las comunidades locales. También en el comité hubo un objetivo para crear un mecanismo financiero dedicado para la Convención de la Biodiversidad Biológica para la implementación del EPF como un fondo mundial de marco de biodiversidad y para hacerlo operativo. Perdón, alguien está hablando y hay otro audio que interfiere. Y también cuando hablamos de movilización de recursos teníamos que ver si podíamos ver el fideicomiso del JEF, que fue creado en la decisión 1515, si es que esto podría ser parte del Fondo Global de Biodiversidad o si es que algunos de los mecanismos financieros mencionados, ya sea se iba a crear o se iba a utilizar un fondo como el JEF. Si al crear uno de estos o utilizar el JEF se podía utilizar como un mecanismo financiero para movilizar recursos e implementar recursos financieros generados por la utilización de la secuencia
en la sección 59. Se discutió muchísimo durante este tiempo y la propuesta de nuestro comité fue ver el estado actual que teníamos para la movilización de recursos y mecanismos financieros para la implementación de la conservación de la biodiversidad. El otro trabajo del comité fue desarrollar una estrategia para la implementación del JEF-PBS y reportar al FBI y también para la COP16. Y voy a compartir las diapositivas y ustedes van a encontrar un enlace en las diapositivas donde ustedes pueden ver las recomendaciones sobre el Comité Asesor de Movilización de Recursos, las cuales son muy importantes para analizar qué es lo que hemos hecho y sobre todo cuando nos acercamos a la COP para asegurarnos que esto sea protegido y cómo las decisiones se adaptan. Se mantendrá la sección sobre pueblos indígenas y las comunidades locales, mujeres como ustedes, y hablamos sobre nuestras propias contribuciones hacia los recursos y nuestros esfuerzos que se han realizado. Está en el anexo a la sección 5. También tenemos un mecanismo financiero realizado a través de un consultor y también habla más sobre cómo el mecanismo financiero se va a efectuar con la inclusión de pueblos indígenas y de comunidades locales. También existe un reporte, un informe que ha sido un informe asesor para la COP sobre mecanismos financieros, utilizando dicho informe que realmente no menciona exactamente en dónde está la estrategia de movilización de recursos, si es que es la nueva o si se utiliza el fondo JEF, pero hay un número de recomendaciones que preguntan, ¿va a ser JEF? ¿Va a ser el de BFF del JEF? ¿O tal vez alguna otra institución que va a movilizar los recursos? Y yo creo que esto es algo que para nosotros, los pueblos indígenas que estamos participando en esta discusión en las comunidades locales, es algo sobre lo cual no podemos decidir nosotros. Nosotros no estamos tratando de decir en dónde debe estar este financiamiento, este fondo. Esto será decisión del COP que recomiendan o se mantenga el JEF o el GBFF del JEF o algún otro tipo de entidad. Pero tenemos que tener en mente que habrán recomendaciones y la COP va a adoptar estas. Un número de mecanismos que ya existen, que se han presentado, se adaptarán también y esto es algo que tenemos que analizar para ver cuáles son los mejores para nosotros para poderlos negociar. Y luego, yo con esto puedo dejarlo aquí ya. Sí, sí, ahí concluyo. Si es que hay alguna pregunta o comentario, los podemos discutir, pero hay tres flujos de financiamiento que estamos analizando. El uno es en la movilización de recursos, luego tenemos el JEF BFF y luego tenemos el financiamiento DCI. Esos tres fondos son realmente claves y cruciales para nosotros a medida que nos aproximamos a la COP. Muchas gracias. Gracias, Ramson. Evidentemente, hablar de temas de recursos y financiamiento es un tema trascendental que se va a tratar en la COP, dado que la implementación de los planes, de los programas y de de los diversos temas que se plantean allá son parte de esta agenda y que algunos de los miembros del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad de América Latina, como tú, han liderado y son los que van a estar en esa negociación. Casey, para luego dar las palabras, Casey, si nos puedes un poco mencionar cómo es la relación de los pueblos indígenas o de las mujeres indígenas en esta situación, ¿no? De la búsqueda de recursos, cómo desde ustedes, desde su fundación, actúan en recaudar y compartir estos recursos directos con los pueblos indígenas, que son muy pocas las organizaciones que los realizan realmente. Por favor, Casey.
Yeah, thank you so much, Hortensia. Sí, The muchas Christian gracias, Center Fund is Hortensia. really unique in El the Fondo sense that Christensen es un we poco directly único support the porque rights nosotros of apoyamos some directamente los derechos well de los over pueblos 95% indígenas. of Entonces, our más del funding goes directly 95% to de nuestro financiamiento va organizations, directamente a las including many organizaciones on de this pueblos call. indígenas, That incluyendo being a muchos said, que we've están en been esta trying to reunión, en encourage esta other llamada. donors to Habiendo do the dicho eso, same. estamos All tratando too que often otros we donantes see hagan lo mismo. indigenous peoples A viewed menudo as vemos a a pueblos means indígenas to que an se end ven in a como larger un mecanismo biodiversity para llegar plan, a un and this resultado must dentro change. de un We objetivo más must grande de recognize the biodiversidad rights of o de indigenous peoples first, clima. and Y then eso tiene que talk cambiar. about Tenemos all que the great primero benefits reconocer that los come with derechos de los supporting pueblos indigenous indígenas y peoples' right luego to ver todos los self-determination. beneficios que If vienen you look at en the apoyar el derecho a la autodeterminación de los Hortensia, pueblos indígenas. Si Nigga, ves estos what is ejemplos, saying nigga? Nigga, you're talking. Hortensia, it was only last year that the donor fue group tried solamente el año to pasado que el grupo de bring donantes both pudo gender and trató de rastrear el financiamiento tanto en youth género factors within como en CENTES-FED. esfuerzos de jóvenes, And their pero preliminary de funding esta numbers find promesa right now that only 22% de of the financiamiento. Y ahora projects sabemos los within números, que solo this fund were 22% put de los in proyectos tienen un indigenous, énfasis en local, and apoyar independent. a las comunidades de Now with mujeres, that, de comunidades it needs indígenas to y go up locales. Este es un greatly. número We que know women tiene que are very subir much leaders mucho. in their Como todos sabemos, communities. las mujeres son And líderes en Hortensia, sus something that I'm comunidades. Y greatly Hortensia, algo que worried realmente about me is preocupa less mucho than 1% of the es menos funding del for 1% supporting del youth financiamiento initiatives that we está know are apoyando las concentrated from iniciativas de leaders of jóvenes our que sabemos movements. que son la So nueva this is generación de something we líderes have en los together in movimientos. this group Esto es can algo really help que lead este the grupo people realmente on puede ayudar a on the importance liderar of supporting both y gender and vocalizar youth la importancia de going apoyar forward no in solo a our las movement. mujeres, sino a los jóvenes a medida que avanzamos en estos esfuerzos. Gracias. Muchísimas gracias, Casey. Y ahora vamos a dejar el espacio para poder realizar algunas preguntas, consultas e inquietudes. Y tal como decía Casey, este no es solamente un tema que se va a tratar en la COP de diversidad biológica, sino nuevamente en la COP de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Es un tema que allá se aborda de muchas más énfasis que en esta. Si tenemos a alguien que quiera hacer consultas, puede levantar la manito. Consultas o comentarios. Por favor, Randy, adelante. Un gusto saludarte, hermano Casey. Qué bueno saber de ti, qué bueno ver tu trabajo, cómo ha ido dando frutos. Y cuando comenzamos este movimiento, mírate ahora, es un orgullo verte ahí sentado viendo cómo has aportado y estás aportando a los derechos de los pueblos indígenas. Y algo muy importante que dice el hermano Casey es, para poder tener un financiamiento de repente real, primero se debe fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, el territorio, porque si no hay territorio no hay derecho. Y creo que es, como dice el hermano Ramiro, es clave ese tema de poder fortalecer el tema de territorio y los derechos de los pueblos indígenas. Así que muy importante saber que solamente el 1%, casi el 1% llega a los jóvenes. En ese caso, cómo ir fortaleciendo esos mecanismos de financiamiento directamente a esos jóvenes que están buscando la manera de poder avanzar hacia estos fondos o adquirir esos fondos. Así que mil gracias. Te dejo un gran abrazo, hermano Casey. Bueno, espero estar en contacto pronto con usted directamente. Saludos. Gracias, Randy. Si tenemos alguna otra mano levantada, Hola Hortensia. adelante. Perdone mi ignorancia en la tecnología, pero No se saludo preocupe. Casey y Ransom. Yo soy Jairo Cunampio, yo soy de la etnia en Verán, comarca en Verán, Huaunán, Panamá, Darién. Vengo de una comunidad llamada Nazaret, Río Chico. Hace décadas formamos muchas organizaciones. Dentro de ellas eran de mujeres indígenas. Muchas de estas organizaciones menguaron porque no conocían estos mecanismos. Y estoy muy complacido de pertenecer a esta reunión, de saber que hay ventanas grandes y de oportunidades. Pero ¿qué pasa? El porcentaje que hablaron me deja sorprendido. Pero si vemos en las altas esferas gubernamentales o de muchas fundaciones, emanan los recursos.
Pero si llegamos a las comunidades, no vemos nada de esos recursos. Entonces yo creo que este mecanismo es importante eh, para que realmente los beneficios lleguen a nuestro pueblo. Debemos conocer, debemos fortalecer nuestras comunidades, debemos fortalecer a los jóvenes. En eso eh, estamos salvaguardando todo este proceso para que realmente no quede en el aire estos recursos que tanto discuten. Ahora viene la COP, hablarán de muchos recursos, pero siguen nuestras comunidades sufriendo, tanto en desigualdad, tanto en derecho, el irrespeto a los territorios. Entonces yo creo que estos mecanismos deben fortalecerse y estos espacios deben escuchar las comunidades, las voces de las comunidades realmente, porque hay también muchos representantes en nombre de nuestro pueblo que divagan por ahí recogiendo fondos, pero que no llegan. Todo queda en consultoría, todo queda en estudio, pero nuestras comunidades, nuestros jóvenes siguen sufriendo a pesar de que estos bosques, la biodiversidad están en nuestra zona. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Si tenemos algún otro comentario, palabra. Valeria, adelante. Yorana, compañeros, un gusto estar contigo, Hortensia, y con los compañeros. Vengo recién terminando la reunión de la Red de Mujeres por Biodiversidad, que es su red, compañera, donde se estaba discutiendo precisamente la importancia de hablar de los jóvenes y el futuro en el resguardo de la biodiversidad biológica en el artículo 8J. Me parece, primero que nada, felicitar a todas las personas que han trabajado con ello. Conozco la red de hace muchos años a través de ti, Hortensia, y he mirado los avances, los esfuerzos que han ido teniendo y cómo hemos ido aprendiendo y siendo parte de toda la ganancia que ha habido hasta el día de hoy. Primeramente, felicitarlos. Segundo, comentarles que nos estamos preparando. Rapa Nui hoy día está aprendiendo bastante y está participando dentro de ellos. Hemos sido capacitados gracias a ustedes en diplomaturas en diferentes formas, así que comentarles que aquí estamos a disposición, que somos una plataforma también donde podemos hacer alianzas para hacernos ver y aparecer en todos lados y nada, aprendiendo siempre de ustedes y gracias por estos esfuerzos para que estemos todos al tanto y usarlos adelante como el internet y esta forma de reunirnos que antes era tan difícil. Así que un abrazo grande y decirle que vamos por más y que aquí los estamos apoyando desde todo y aprendiendo de cada uno. Eso. Muchas gracias, Valeria, y por favor, tiene la mano levantada, Liz Marie. Ajá, Maya, muy pucha, saludarlos en mi idioma guayuna aquí, soy guayú de La Guajira, de la zona norte de Colombia. Estoy muy contenta pues de estar en este espacio por la invitación y de que se estén hablando de cómo la importancia de la COP16, que muchos jóvenes quizás no saben o quizás esa información no ha llegado a ellos. Creería que también estos fondos deberían ir como al fortalecimiento de los procesos comunicativos de los territorios, que creo que también hoy en día, si bien algunos nos hemos enterado, ha sido pero por muy poca información, creería. Encantada y pues aprendiendo de cada uno de ustedes en esta mañana. Muchas gracias. Carmen Chalán. Sí, buenos días con todos. Mi nombre es Carmen, pertenezco al pueblo quichua de Chibuleo. Quisiera primero agradecer a Lance Inslave por abrirme las puertas y dar esta oportunidad para poderme capacitar como dirigente de mujeres. Y también quiero felicitar a todos ustedes quienes conforman esta organización Lance Inslave y también a todos quienes nos han capacitado en beneficio de nosotros como mujeres indígenas. Lo que yo quisiera es comentar es que sobre
que hemos escuchado anteriormente nos dice que el presupuesto que hay dentro de la ayuda para las mujeres indígenas y los pueblos indígenas. Entonces, sería de que nos ayuden definitivamente a los pueblos y comunidades, mujeres indígenas, con un porcentaje destinado a qué podemos hacer o nosotros tenemos que presentar el proyecto a ver en qué podemos ayudar, pero a las mujeres indígenas de las comunidades para hacer llegar y que las mujeres en esta época ya podemos nosotros como mujeres también defendernos y sobresalir adelante, ya no como anteriormente nosotros hemos sido humilladas, todo eso, pero no. Hoy en la actualidad estamos capacitando gracias a las organizaciones que nos abren las puertas y para poder nosotros ya participar en algunos ámbitos, puede ser políticos, sociales, pero ya como mujeres estamos en proceso de liderazgo. Nada más, muchísimas gracias. Otra vez felicitar y espero en que este año nos ayuden igual a las comunidades indígenas y que les vaya bien en la COP16. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Carmen, y agradecer cada una de los comentarios, como decía Valeria también. El año pasado realizamos un diplomado en América Latina y el Caribe para mujeres y jóvenes, justamente para fortalecer la participación dentro de los planes y programas nacionales de biodiversidad para que puedan incidir en sus países. Vamos a tener a Bernarda, luego Yolanda, y luego le damos las palabras a nuestros invitados. Adelante, Bernarda. Sí, muy buenos días, queridas hermanas y hermanos. Les saludo desde aquí de Paraguay. Yo soy del pueblo Tobacón de la zona norte del territorio de Asunción, Paraguay, y somos del Bajo Chaco. Estuve escuchando y es la primera vez que pude participar con ustedes por medio de este encuentro virtual. Nos podemos ver y hablando sobre recursos, los movimientos de recursos, ¿verdad? Yo lo que necesito decir es que estos recursos sería muy bueno que sea destinado también dentro de las comunidades indígenas. Ahorita mismo en nuestra zona del Chaco, que está entre Argentina y Bolivia, estamos sufriendo mucho por la sequía y hace poquito se apagó el gran fuego que vino desde Brasil y que arrasó en todo el Chaco. Hemos perdido mucha fauna y la flora y ahorita mismo las comunidades indígenas están cerrando la ruta en reclamo de alimentos y agua especialmente. Y por estos recursos que mucho no, ¿cómo sería para acceder a eso? Hay una necesidad de estos conocimientos. Entonces, yo agradezco muchísimo por haberme aceptado de participar en este encuentro virtual que para mí es muy importante, porque yo soy una mujer lideresa de una comunidad indígena y soy también de una organización que trabaja con campesinas e indígenas en Paraguay. Y mis saludos a todos y todas, deseándole éxito siempre y gracias. Muchas gracias, hermana. Saludos hasta el Paraguay. De hablar para que conozcan nuestras gracias. Muchas gracias. Yolanda, por favor, adelante. Sí, buenos días. Agradecer mucho las presentaciones y comentarios de Ransom y Casey.
Los primeros comentarios son para Ransom. Em, Él ha estado trabajando en el grupo de trabajo para movilización de recursos, hacer conocer aquí a los participantes que como Red de Mujeres hemos trabajado más de 10 años ante el GEF para la consecución de fondos para mujeres y para pueblos indígenas. En este sentido, como estamos hablando de movilización de recursos, me gustaría saber o nos gustaría a todos conocer cuáles son los avances con el GEF. ¿Seguimos hablando de agencias intermediarias o hay alguna esperanza de que eso cambie? Para que los fondos puedan llegar directamente a los pueblos indígenas. Segundo, la posibilidad de que la Secretaría del CBD maneje esos fondos. ¿Cuál es el avance en ese punto? Y tercero, surgió una moción de que las mismas organizaciones indígenas que tienen experiencia en presentar propuestas y manejo de fondos sean los encargados de recibir estos fondos. Hay 3 propuestas en la mesa. Quisiera decir al hermano Ransom, como él está al frente de este grupo, asegurar, por favor, fondos para las mujeres indígenas y jóvenes. Para el hermano Casey, estamos escuchando mucho, hay capacitación, sí, hablamos de fondos, hablamos de porcentajes, hablamos de estadísticas, pero cuando somos nuevos en el proceso, pues esto, pues primero no entendemos y segundo, nos preguntamos, ¿y por qué nosotros no accedemos a esos fondos? No es nada fácil. Yo diría que en todas las reuniones que hemos tenido, quisiera recordar que se ha hablado de una capacitación para pueblos indígenas, para mujeres y jóvenes, con metodologías, con instrumentos culturalmente apropiados, pero también necesitamos aprender cómo hacer una propuesta, cómo presentar la propuesta, qué pasos tenemos que seguir. Y luego yo invitaría, como aquí está el hermano Casey, pienso que los donantes, las ONGs o las organizaciones que están trabajando con recursos, deberían revisar sus formatos para propuestas, porque muchas veces cuando usted quiere acceder a alguna, aunque sea una mínima ayuda, como que nos pone un pare el formato. En ese sentido, me gustaría invitar a que revisen el formato de pequeñas donaciones, en donde no necesariamente se tiene que escribir la propuesta, se puede poner fotos, se puede poner audio, se puede poner testimonios, a fin de como respetando la oralidad de los pueblos indígenas. Esos son comentarios, gracias. Muchísimas gracias, estimada Yolanda. Vamos a dar el espacio a la Ransom y a Casey para que nos puedan hacer algunos comentarios y luego vamos a dar otra tanda de preguntas para que no se queden las que levantaron la mano, Ketty y otras. Ransom, por favor. Thank you so much for that Muchas question, gracias por esa pregunta, Yolanda. If I may say about direct access, Y cuando hablamos there is something that we de need to el acceso directo, hay algo que tenemos que trabajar y que continuar trabajando, y es en eso, en el acceso directo. Durante la última reunión del Comité Asesor sobre Movilización de Recursos que ocurrió el mes pasado, discutíamos precisamente eso. the inclusive conservation Y initiative surgió from porque the la which iniciativa is funding incluyente de assist conservación del indigenous JEF, peoples and local communities que se supone va a los pueblos a funding indígenas that y a las the comunidades global locales, es un environmental facility financiamiento que believes la that Facilidad going direct Ambiental to indigenous peoples Mundial, and JEF, local cree que communities, está even dirigida though it's directamente a coming los pueblos through indígenas y a las intermediaries. comunidades locales, pero no, And va a través de of course, it intermediarios. brought Y por about supuesto, discussions around esto the same. generó mucha We discusión believe that alrededor de este there is punto, porque still nosotros creemos intermediaries. que cuando siguen It's not habiendo direct, intermediarios, but esto no es if directo. someone else is treating Pero that as si direct, otra then I persona think está tratando there eso is como a directo o need creen que eso es for us directo, yo all creo que to come necesitamos again and sit todos down, discuss on reunirnos, what direct sentarnos y means. discutir qué quiere decir la And palabra when we left the directo, meeting acceso afterwards directo. at the Y cuando CBD, together salimos de with la the reunión del SND CBD, Secretariat, together de with la all the Secretaría del CBD, en stakeholders conjunto con on the todos los Indonesian involucrados y facility, we have been socios working together, que han including estado indigenous trabajando en peoples and local conjunto, communities, incluyendo a los pueblos indígenas y to comunidades come up locales, with para to poder come up with the definition what
obtener una definición de qué es lo que significa acceso directo en relación a la acreditación de los pueblos indígenas y organizaciones para obtener pueblos directamente del JEF. Yo creo que está muy claro a partir del JEF que el financiamiento es para pueblos indígenas y organizaciones de la comunidad local y que tiene que ir a través de intermediarios. Así lo ve el JEF. Y para que esa decisión se modifique, son los lineamientos o la decisión del COP solamente puede cambiar esto. Y esta es la COP 16 o cualquier otra COP que le pueda dar ese mandato. Si es que van a hacer ellos a través del marco de biodiversidad o cualquier otro fondo. Para el CBD, nuevamente es decisión del COP cuando vayamos a la COP 16. Para los que estén ahí, yo creo que es importante negociar a dónde ustedes quieren que vayan los fondos. Y ustedes tienen que hablar con sus gobiernos para obtener una decisión que les parezca a ustedes que va a favorecer a los pueblos indígenas alrededor del mundo y a las comunidades locales, tomando este financiamiento y destinándolo directamente a las comunidades locales e indígenas. Hablando sobre la acreditación de las organizaciones indígenas por la COP, que tiene esta experiencia, yo creo que realmente se requieren más discusiones a partir de grupos indígenas, el JEF y otros actores, otros involucrados, para ver si esto es algo que pueden tener como acreditar a la Organización de Pueblos Indígenas con la capacidad de obtener el financiamiento de la misma manera que para recomendar a las organizaciones que consideramos que pueden hacer ese trabajo para nosotros. Yo creo que no es algo que es simplemente, nosotros hemos estado trabajando con el JEF todos estos años y ellos lo toman como el IPAC selecciona las mejores propuestas y recomienda qué organización va a implementar el trabajo o va a intermediar el trabajo de acuerdo a las organizaciones de los pueblos indígenas. Y yo no sé, vi a alguien en el chat que hablaban sobre los pueblos indígenas y las comunidades locales. Eso también tiene que ser una decisión de la COP. De lo contrario, vamos a seguir utilizando a pueblos indígenas y comunidades locales hasta la COP, la conferencia de las partes, hasta que ellos tomen una decisión sobre esto. Si no, a lo que hablamos, tenemos que hablar de pueblos indígenas y comunidades locales en conjunto, sin separarse o sin usar acrónimos. Tienen que ser pueblos indígenas y comunidades locales así completo, porque ese es el idioma que ha sido aprobado por la COP, por la convención. Gracias. Muchas gracias, Ramson, por todo lo que nos informa. Por favor, Casey, y después vamos a otros comentarios. Thank you, Yolanda, for the comment. Muchas gracias, Yolanda, por el comentario. Yo creo que está exactamente en lo correcto, en que los donantes han hablado sobre crear capacidades o incrementar las capacidades de las organizaciones indígenas y comunidades locales, y nadie está hablando de que los donantes también construyan sus capacidades para dar directamente a las organizaciones indígenas y locales. Yo creo que esta es la discusión que hay que tener. Algunas de las barreras que enfrentan los donantes para obtener financiamiento y dárselo directamente a sus organizaciones. Yo también quiero agradecerle a Ramson por sus comentarios sobre el acrónimo tan complicado de IPLC, que son el acrónimo en inglés para pueblos indígenas y comunidades locales, porque esto está confundiendo, mezclando los derechos de los pueblos indígenas con otras personas. ¿Quién es la comunidad local? ¿Es mi barrio aquí en la ciudad de Nueva York o quién? ¿Quiénes son las comunidades locales? Son las comunidades indígenas, los pueblos indígenas durante mucho tiempo han querido diferenciar sus derechos únicos articulados en una declaración, y estos tienen que ser mantenidos y practicados, incluyendo en el acrónimo de IPLC.
Hortensia, en respuesta a la conversación del grupo, yo sé que nos estamos quedando sin tiempo. Si el grupo considera que es útil, yo con mucho gusto puedo tener un diálogo de consultas en la COP16 sobre cómo una nueva promesa de fondos puede mejor incorporar los derechos de las mujeres indígenas y también cómo se puede tratar de decir a las organizaciones de mujeres indígenas. Y si Landis Life quiere ayudarnos a cofacilitar, yo con mucho gusto la organizo esta sesión con ellos. Gracias. Muchísimas gracias, Casey. Muchísimas gracias, Ransom, por su disposición. Tenemos otro comentario o pregunta, Ana, por favor, de Guatemala. Sí, para sumar lo que ya decía la hermana Terán y la persona que me antecedió, tienen mucha razón. Hay que utilizar como muchas estrategias. Y el hermano que no recuerdo su nombre ahorita, me antecedió, sería muy estratégico que dentro de la COP podamos reunirnos y que él pueda trasladar ese sentir de nosotras las mujeres y por supuesto con representación de la REMIR, porque si vemos que es un elemento fundamental el financiamiento. Yolanda, la hermana Yolanda Terán, Viviana y otras hemos estado en reuniones del GEF precisamente y hemos solicitado a las autoridades del GEF que tienen que hacer los fondos directos a las comunidades indígenas y locales. Entonces es un buen momento que en la COP16 podamos reunirnos, afianzar estos lazos de esfuerzos con estas personas que también saben cómo entrar a los funcionarios, a los personeros del GEF y por supuesto con el acompañamiento y liderazgo de la REMIR. Me parece bastante importante que también exista este fortalecimiento de capacidades de parte del GEF que puedan entender estas necesidades y por supuesto de nosotras como mujeres indígenas también. Gracias. Muchas gracias, Ana, y te vamos a tomar la palabra, Casey, para ver si nos podemos reunir en Colombia, y Ransom también. Muchas gracias por por ir liderando este tema que no es muy recurrente, es bastante técnico, y vamos a ver las mejores energías también para que en esta COP resulten bien las cosas. Si no hay más preguntas o consultas, esta es la última. Había acá, Ketty la tenía hace rato esperando. ¿Todavía está o ya no? Ketty. Bueno, Flor, Teresita, y con Teresita termina. Ah, bueno, después Beatriz. Muy buenos días. Es para mí un gusto poder estar en la reunión. Malo Inti Tulakatesh, Alaco, Tene, Taki Makinwol, Mentila y Likesh. Muy buenos días a todos. Me siento muy contenta y muy agradecida por estar con ustedes. En la lengua que les acabo de dar es la lengua maya peninsular de Yucatán y Quintana Roo. Nosotros, yo y un grupo de personas, integro el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas. Mi nombramiento que tengo dentro de este consejo es el de Derechos Humanos y Servicios Sociales. Para mí es la primera vez que tengo conocimiento de este tipo de eventos, porque me lo compartió mi señor gobernador Maya, es por el cual que yo me inscribí a esta reunión o a este seminario. Desafortunadamente no tenía conocimiento de los anteriores. ¿Sí me escuchan? Perfectamente, muy bien. Ok. ¿Sí me escucharon lo anterior? Sí, la hemos escuchado. Ok, gracias. Entonces yo quisiera pedirles, por favor, pudieran compartirme toda la información que exista sobre los programas y los recursos y la movilización que manejan de recursos financieros
Casey y Ramson, para yo poderlo de alguna manera compartir con el consejo a la cual pertenezco, porque nosotros sí tenemos muchísimas necesidades. Hemos trabajado con muchísimas mujeres indígenas, hemos trabajado con jóvenes y con niños. Ahorita tenemos un evento espectacular que espero poderlo compartir en el próximo seminario con ustedes. Pero si pudiera compartirme toda esta información tan valiosa, tan generosa que ustedes tienen, yo se los agradecería mucho y tengan por seguro que mi consejo también. Malo que dites, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y Dios los bendiga. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y le estaremos informando. Yo les puse en el chat las redes sociales y la página donde vamos a estar en cada discusión poniendo toda la documentación, las discusiones, las consultas para que estén informadas. Beatriz, adelante. Beatriz, y si no está Beatriz, Guri. Hola, buenos días a todos y buenas tardes a los que estén de tarde. Un gusto saludarlas y volverlas a encontrar en este espacio. Un poco la pregunta va como, estoy escuchando todas las intervenciones y no sé, no me queda claro, o bueno, no sé si sea obvio, pero ese porcentaje de financiamiento a pueblos indígenas, ¿cómo pasa por los estados? Sí, porque en Colombia, bueno, no sé si ese porcentaje se lo dan los estados y los estados tienen la obligación de informarle a las comunidades o son directamente nosotros sin los estados. Me gustaría tener un poco eso claro. Era eso. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hortensia, ya está cerrado su micrófono. Disculpen, muchas gracias. Marcia, adelante. Tiene su micrófono cerrado, Marci. Marci, no la estamos escuchando. Ahora sí. Sí, hasta ahora sí puedo saludar y un gusto con ustedes y espero poder participar en la COP16. Soy mujer lideresa en la comunidad Mi Pueblo Waurani. Espero poder estar y necesitamos fondos para poder estar ahí con las mujeres que vamos a estar y eso es muy importante para la biodiversidad de las comunidades que necesitan mucho y esta es mi palabra. Muchísimas gracias, Marci. Efectivamente, para tener una participación plena y efectiva, muchas veces necesitan los recursos para esa participación. Gracias. Beatriz, ¿está o terminamos con eso? Beatriz, no, creo que no. Bueno, les doy entonces para que puedan despedirse y hacer los últimos comentarios, Ranson y Casey. Perdón, sí he solucionado el problema. Ya, por favor, adelante. A ver. Ya, bueno, más que una pregunta es un poco de indicar las debilidades que todavía tenemos los pueblos indígenas, ¿no? Por lo menos aquí en Bolivia, de manera general lo voy a decir, una de las cosas para que puedan llegar los fondos directamente a los pueblos indígenas es la debilidad del manejo económico o de poder acceder a los recursos de manera directa. Entonces, creo que sería importante la coparticipación de organizaciones que trabajan con pueblos indígenas y líderes de las comunidades locales, ¿no? Porque es importante ir, en este caso, generando la coparticipación de manera directa a capacidades locales que realmente se puedan
ir también fortaleciendo en el proceso de la ejecución de un proyecto, digamos, ¿no? En este caso de derecho de las mujeres indígenas o otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, este es un punto que hay que tomar muy en cuenta porque, por lo menos en la experiencia que yo tuve, he visto que tenían bastantes deficiencias en cuanto, digamos, al acceso de recursos de forma directa, al manejo y a la ejecución y a la elaboración de informes a a las agencias de cooperación. Ahí es donde, digamos, tenían las limitantes. Entonces, este es un punto que también considero que se debe tomar en cuenta para que cualquier organización, ONG, no sé, que trabaje con pueblos indígenas, sea este un punto importante de poder trabajar en forma conjunta con las organizaciones locales, ¿no? Para que instale capacidades locales de mujeres y jóvenes y también de varones, obviamente. Eso es lo que yo quería un poquito indicar porque es importante lo que se está diciendo, que el acceso directo es muy, muy importante. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Janet Cuji, desde Ecuador. Sí, hola hermanas, buenos días en Ecuador, buenas tardes a las hermanas en otros lados de este planeta. Mira, bueno, creo que hemos estado hablando, tuvimos el encuentro de mujeres indígenas en Panamá. Se vio algunos temas muy interesantes y fundamentales, pero dentro de ello ahora me llamó la atención cuando, no sé quién era, no vi el nombre, cuando decía, a ver, no somos comunidades locales, es verdad. Esta palabra siempre se ha venido manejando como comunidades locales. Nosotros somos pueblos indígenas dueños de nuestros territorios y a nivel internacional nos tienen como comunidades locales y eso, como decía el amigo que estaba hablando antes, pues se debería tomar muy en cuenta y decidir. Somos pueblos indígenas con territorios. eh, Tampoco somos solo guardianes de la tierra, sino somos dueños de los territorios. Uno. Lo otro es verdad lo que dice la hermana de Bolivia, el manejo y ejecución de los fondos en nuestras organizaciones. Esa es la debilidad que se tiene, ¿no? A nivel regional, nacional, a nivel local, son debilidades que han habido dentro de las organizaciones indígenas y por ende hay muchas ONGs que no quieren cooperar, que no quieren soltar fondos, que no quieren apoyar a las organizaciones indígenas. Entonces, en ese sentido, también se debería buscar una estrategia de cómo formar para el manejo directo de los fondos a organizaciones indígenas. En eso hay muchos errores que se ha cometido y por ende las ONGs siempre están a la deriva para manejar los fondos que vienen a nombre de los pueblos indígenas. Entonces, me parece interesante haber topado estos temas. Muchas gracias, Hortensia y hermanas a todos. Un saludo desde Ecuador. Gracias, Janet. Y terminamos con Randy. Randy, por favor, adelante. Sí, solamente para secundar lo dicho por las dos últimas hermanas en cuanto al acceso directo. Creo que hay un limitante y hay que reconocerlo que cuando tratamos de ir por estos fondos directamente, hay que hacer como una mirada interna a nuestra estructura de organización. Por ejemplo, si contamos con sistemas contables actualizados, cómo está la parte administrativa internamente, situación que nos hace complicado este acceso a los mecanismos de financiamiento. Creo que es importante poder ver, tener esa mirada de cómo ir fortaleciendo, como dicen las hermanas, esa estructura de buscar proyectos que fortalezcan la parte de lo que es la parte administrativa de nuestras organizaciones. Para el momento dado tener ese acceso, porque siempre nos ponen como limitante, no cuentan con sistemas contables actualizados, no cuentan con el poder o la experiencia para poder tener ese acceso, porque estamos hablando de millones y millones. En ese caso, como el tema del cambio climático, cuando se dijo y el compromiso que está actualmente latente del 1.7 mil millones, en ese caso ese fondo también se pudiera también o qué está pensando en el tema de que si en el tema de la biodiversidad se puede acceder a ese fondo. Solamente serían esto para terminar y bueno, encantado de poder aprender un poco más sobre ese tema. Saludos.
Muchísimas gracias, Randy, desde Panamá. Entonces, damos la palabra a Ransom para que pueda terminar con sus últimos comentarios y despedida para este evento. Adelante, Ransom. Thank you again, and yeah, I think it's just been a Muchas very good gracias. Sí, discussion. yo creo que esta ha sido una discusión muy buena con un Yeah, número de the preguntas. 20% allocation. Y sí, esa asignación del About that question, 20%, yo maybe escuché that sobre was esa directly pregunta. the Jeff, Tal the vez Jeff eso era DBFF. directamente para el Jeff Yeah, I DBFF. think when we Sí, go back to yo the creation creo of the que cuando Jeff volvemos DBFF, a la creación del Jeff there was that DBFF, 20% había aspiration este fund fondo to aspiracional support del the priorities 20% by para indigenous peoples and local apoyar las communities on the aspiraciones de ground. los pueblos Let's indígenas y say as comunidades indigenous locales en peoples, el because terreno. Jeff DB Digamos, does not really pueblos support indígenas. indigenous peoples and local organizations. Entonces, But porque Jeff habla de pueblos indígenas y we have to organizaciones respect locales, the pero language of the tienen que CBD. respetar también el So the idioma del CBD. 20%, Entonces, el 20% an aggregate global figure, es which una does not really figura mean that mancomunada they have to look mundial. into Eso no quiere implementing the decir project that que is tiene que ser going to 20% be en cada uno y cada supported by proyecto the DBFF. apoyado por el At the same DBFF. time, Al mismo tiempo, we have a long way to go as nosotros indigenous tenemos un peoples gran because we're still in camino the a seguir como negotiations, pueblos and indígenas porque todavía I estamos en think we should be negociaciones y discussing creo que deberíamos what's estar beyond discutiendo aspiration. Like, yes, we are más aspiring. The allá de las 20% is aspiraciones. an Sí, aspiration, the aspiramos, tenemos una 20%. aspiración del 20%, What is sí, lo beyond that? aspiramos. Like, Pero qué hay beyond después de esto? 20% ¿Qué aspiration, hay can más we allá put it del into the realities? 20%? Our ¿Cómo podemos negotiation convertir esto en una has been realidad? like Nuestra indigenous negociación peoples and local ha communities have sido been como pueblos recognized indígenas in y over comunidades locales. Estas se han 30% of reconocido the targets, which en is más del 28 of the 30% de 23 las targets. metas, que son And 8 de when las we take into 23 looking metas. at that, Cuando it is vemos around the eso, 34. So es the alrededor de GBF has 34. the Entonces el GBF, the DBF same GBF has recognized indigenous ha peoples in the language reconocido more than este 20%. At propósito the same y en el time, idioma our ha sido superior al negotiations, 20%. Al the mismo tiempo, estamos 20% negociando que este 20% should not be treated no from the debe de global ser aggregate figure, because considerado de la figura 20% mancomunada means that global, porque esto if there is, 20% for quiere decir example, que si es que 80% of the por funding ejemplo, to hay support the 80% aspirations del for fondo que indigenous va para peoples for a apoyar las project turning aspiraciones to de los Kenya, pueblos and for a indígenas como project la going to comunidad, digamos, Tanzania or en Uganda Kenia, o has un that proyecto en same Tanzania aspiration y to support Uganda, indigenous peoples and local también communities. The quiere Jeff will take apoyar the aggregate figure of las the aspiration aspiraciones funding in different locales. projects El Jeff and va a give it tomar el accounts to the mancomunado, la suma 20% de at the todas esas global cifras, level, y then si they achieve llega their al target. 20% a nivel mundial, But han we llegado see a su against meta. because Pero there nosotros is a vemos challenge of errores porque hay un accounting some desafío projects, and there is also contable entre a filtering proyectos y because there también might es be un exclusion desafío of porque indigenous puede peoples ser que haya una completely in some exclusión areas, de pueblos maybe some indígenas en una regions. área, algún The proyecto projects are específico. not going to target them Y los proyectos no van to a allocate the dirigirse a los 20% pueblos indígenas para as the alocar, aspiration asignar, figure. perdón, el 20% como And una I cifra think the other thing that aspiracional. we should put into Y yo creo que la consideration otra when cosa we que go tenemos to que the COP considerar al 16, dirigirnos a la which is mandated to COP16 create the es que GBF, the para Global crear el Biodiversity Fund, DBF, el Fondo de that Biodiversidad will be Mundial, under the authority of the COP and esto va a estar should be bajo la operational autoridad by de la COP y 2017. debe de estar operacional We para la should put into COP17. consideration that Deberíamos de our poner en negotiation, consideración which has also nuestra been captured negociación by the Advisory Committee on Resource Mobilization y report, también as well incluir, as eso tiene que the estar capturado en GSIRO, el that reporte de we are talking movilización de of funds recursos, así como going el reporte to del DCI, que both estamos hablando indigenous de peoples and local financiamiento communities tanto at para both pueblos regions, indígenas the como developed and developing comunidades countries. locales en We ambas know that regiones, some tanto en el fundings, mundo en vías for de example, desarrollo from the como en Jeff, los has países only been desarrollados. going to Y indigenous sabemos peoples, or que where muchos de has los fondos se han ido, or whichever se han initiative that destinado is going a to pueblos indígenas o in the cualquier iniciativa developing que se countries vaya, digamos, en and los países en exclusion vías de or desarrollo con not una supporting any exclusión initiatives o in developed sin countries. apoyar ninguna But according with iniciativa the en issues países and desarrollados. reports of the two Pero con las communities now negociaciones y recommend con los the reportes de indigenous ambas peoples, both comunidades recomiendan que the indigenous peoples se and local consideren a los communities, pueblos both at indígenas developed and y developing comunidades countries, locales should be tanto en beneficiaries países of en vías de
desarrollo como en países desarrollados y que deberían de ser beneficiarios de la asignación de recursos de los esfuerzos globales.
Y yo pienso que esto es una terminología fuerte para que estas iniciativas globales se vayan adaptando y mejorando en cómo se asignan los fondos para los pueblos indígenas y las comunidades locales para la biodiversidad local y global, perdón. Y con eso me detengo. Muchas gracias. Y si ustedes quieren discutir más adelante con eh, algún correo privado, lo pueden hacer. También le he compartido mis diapositivas a Luisa, que las puede compartir a todos los que están inscritos a este curso. Gracias. Muchísimas gracias y vamos a compartir esa presentación. Gracias por tu tiempo, Ransom, y por esta exposición tan práctica. Adelante, Casey, por favor. Yeah, thank you, Ransom. Thank you, Hortensia. Muchas gracias, Ramson, y muchas gracias, Hortensia, por organizar esta conversación. Lo que le puedo decir a este grupo es que lo más probable es que haya otra promesa de fondos, otra asignación de fondos para los pueblos indígenas y las comunidades locales, otro esfuerzo de 10 años. Estamos en un punto crítico donde ni siquiera hay un borrador sobre esta promesa de financiamiento. Lo que les puedo decir es que el grupo de donantes está muy abierto a tener un enfoque más amplio. La pregunta es ¿cuánto más amplio? Temáticamente y geográficamente. ¿Qué otros ecosistemas van a estar incluidos? ¿Qué porcentaje de financiamiento directo se va a asignar para poder alcanzar a los pueblos indígenas y a las organizaciones de la comunidad local? Y les digo todas estas preguntas porque estamos en el momento crítico para que todo este grupo, para que todos los que están en esta llamada den recomendaciones, lineamientos, guías sobre lo que ustedes quieran y que, los donantes sean responsables de los compromisos que se hagan mundialmente. Así que los invito a todos a tener más conversaciones conmigo. Los invito a Landis Life a que sea coanfitrión de una consulta, especialmente para las prioridades de las mujeres, cuando hablamos de promesas financieras, las principales que se están desarrollando. A veces, sin ni siquiera la participación de los pueblos indígenas, ¿cómo es posible que un donante cree una promesa financiera que quiere tener un impacto sobre los pueblos indígenas sin involucrar y escuchar las voces de los pueblos indígenas y de los comités que están haciendo todo este trabajo para su autodeterminación y para sus modos de vida que han protegido esos ecosistemas durante miles de años? Así que le doy la bienvenida a una participación continua y le doy la bienvenida a Hortensia y a Landis Life. Les agradezco por tener este tipo de conversación y Ramson, gracias por toda tu participación y tus guías en este proceso. Gracias. Muchas gracias a ambos por su tiempo, su dedicación, y nosotras como Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe estamos en una permanente actividad de fortalecimiento de capacidades para que otras hermanas, pueblos que no hay conectividad, de las hermanas que no tienen acceso a poder participar en estas reuniones o de saber lo que se discute, poder entregarle esta información. Así que muchísimas gracias a ustedes. Y damos la palabra a nuestra compañera de Lanislay. Por favor, adelante, Luisa. Gracias, Hortensia, y muchas gracias, Casey y Ransom, por atender este. Yo solo quisiera anotar una cosa, y es que junto con Lanis Life y otras 45 organizaciones de pueblos indígenas, construimos unas recomendaciones para el grupo de tenencia de bosques, no lo sé en español, sobre financiamiento. Fue el pledge que hicieron en la COP 26 y que Casey ha estado hablando a lo largo de esta reunión, y es que con estas 45 organizaciones de pueblos indígenas lo que hemos querido es proveer unas acciones con el espíritu de acompañar el proceso el segundo compromiso que Casey nos ha presentado acá, y estas recomendaciones fueron enviadas al grupo en cabeza de Casey y el gobierno de Noruega, en donde organizaciones de pueblos indígenas de África, de Asia, del Pacífico, del Ártico, de Latinoamérica hacen parte de el grupo que presentó estas importantes recomendaciones, y van texto como lo que Casey estaba pensando es que este compromiso del 1.7 billones solo fue dirigido a los bosques tropicales y cómo se puede ampliar a otros ecosistemas que son gran parte donde los pueblos indígenas están
confrontando las consecuencias del cambio climático y están con sus conocimientos proveyendo estrategias de mitigación también para estos impactos. Pero también lo importante, como Casey lo dijo, es que el financiamiento a mujeres indígenas es muy poco. Entonces es cómo se puede ampliar y sobre todo también la participación de los pueblos indígenas en las discusiones de la construcción y la oportunidad que este grupo está dando para que los pueblos indígenas participen. Y una cosa muy importante de la que hemos reiterado desde el inicio del que fue lanzado este pledge es que no solamente es importante hablar de asegurar los derechos territoriales o la titulación de esos derechos, también hablar sobre todo sobre el reconocimiento de derechos y también la libre determinación de los pueblos indígenas. Y esto es porque existen experiencias en que aunque haya una titulación de los derechos territoriales, no significa que los pueblos indígenas puedan ejercer estos derechos. Entonces también ese enfoque de que se le da para algunos donantes y miembros de estar enfocados solamente en la titulación de tierras, que pueda expandirse y que las discusiones sean orientadas con un enfoque de derechos. Gracias, Hortensia, por el minuto. Quería ya partir con esto y lo que vamos a hacer es que con la presentación que nos compartió Ramson es que vamos a enviar y compartir con todos ustedes las recomendaciones que enviamos al grupo para que pues sean escuchados y lo importante es que inviten a muchos más pueblos indígenas a participar y muchas gracias por todo el esfuerzo en la elaboración de estos 5 seminarios en línea que fueron muy exitosos. Gracias. Gracias a ti, Laura, por todo el apoyo. Además, agradecemos a nuestros invitados, Casey y Ransom, también a Lansley y Fimi, que hacen posible que pudiéramos estar hoy día presentes y en todo este tiempo prepararnos para la COP virtualmente y presencialmente. Bueno, y doy la palabra a María Eugenia para poder terminar como nuestra co-coordinadora y dar las palabras finales. En tanto le pedimos que puedan ir abriendo sus cámaras para poder hacer la foto final. María Eugenia, ¿estás por ahí? Sí, sí, muy buenos días. Muchas gracias y agradecer profundamente presentación que nos hacen de un tema de vital importancia para los pueblos indígenas, mujeres indígenas y jóvenes indígenas, como es el tema de mecanismos pues, para la financiación. Esto es importante por cuanto necesitamos realmente los pueblos indígenas eh, como en muchos eventos, en muchos procesos, señala lo que es la participación plena en estos, en los procesos, ¿verdad? De fundamentar y también para avanzar en aquello de lo que son temas pues de largo aliento, como es el tema de libre determinación, el tema de derechos colectivos de pueblos indígenas, mujeres indígenas. Asimismo, también el tema de acceso directo a fondos para pueblos indígenas. Lo hemos dicho en distintas situaciones, lo hemos dicho en distintos espacios, también en las recomendaciones, porque consideramos que el tema de participación plena y efectiva, el tema de acceso a fondos, pues posibilita también el trabajo con nuestros pueblos, posibilita el trabajo con mujeres indígenas, posibilita el trabajo de la transmisión, diremos, de todo lo que es los pueblos indígenas, los conocimientos tradicionales, las respuestas al cambio climático, el proceso de fortalecimiento como pueblos. Entonces, es de vital importancia el acceso a fondos, ¿no? Y de manera directa, lo hemos siempre enfatizado. Y bueno, esta preparación también de estos eventos, de los talleres, de los diálogos que hemos tenido como red de mujeres indígenas sobre biodiversidad, empujando para que las mujeres participen con voz propia, la juventud participe con voz propia. Entonces, toca agradecer a nombre de la red de mujeres indígenas sobre biodiversidad, a nombre de Florina, porque por cuestiones técnicas no pudo estar,
pero en nombre de ella y en nombre de la REMIP, muy agradecida por este espacio, por quienes han participado. Estaremos pues en plena coordinación para la preparación de la COP16 y también quienes no vamos a estar, es importante tener el seguimiento y el poder también acceder, que es importante, a estos fondos para que nuestro trabajo tenga mayor efectividad. Sin nada más, pues para decirles muchas gracias y Hayal. Gracias. Jayaya, muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes. Si prenden sus cámaras, por favor, para ahora sí tomar la fotografía grupal. Agradecerles que nos hayan acompañado en todo este proceso de formación en línea. Y por supuesto, esto no va a terminar aquí. Vamos a invitarles nuevamente a otro fortalecimiento de capacidades para que estén atentos a nuestras redes sociales. Ahí nos pueden dejar mensajes también con sus números de WhatsApp y así incorporarlo en los grupos donde estamos realizando la información. Bueno, vamos con la primera captura, por favor. Un segundo. Vamos con la segunda captura. Con la tercera. Muchísimas gracias desde la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe. Agradecemos que nos estén acompañando en cada uno de estos procesos y por supuesto toda la energía, toda nuestra Madre Tierra seguramente nos va a seguir iluminando, poder reunirnos y compartir. Muchísimas gracias a quienes estuvieron, Ransom y Casey y a todos, a Lanislay y Fimi que han propiciado este encuentro. Muchísimas gracias y un gran abrazo.